Zera, el general etíope, iba al frente de su ejército. Era un hombre alto, de piel oscura como el ébano, y ojos que brillaban con la ferocidad de un león. Su reputación lo precedía. Había conquistado naciones enteras, y su sed de poder no conocía límites. Ahora, Judá era su próximo objetivo. El polvo levantado por el ejército de Zera comenzaba a oscurecer el horizonte. El ejército de Zera, el etíope, avanzaba como una marea imparable. Desde las murallas de Judá, los vigías observaban con horror cómo el horizonte se llenaba de figuras. Miles y miles de soldados, armados hasta los dientes, marchaban al ritmo de tambores de guerra. Sus carros de combate, tirados por caballos imponentes, resonaban como truenos en la tierra seca. El sol se alzaba sobre las colinas de Jerusalén, bañando de oro los muros de la ciudad. El rey Asa, un hombre de corazón recto y fiel a Dios, caminaba por los patios del templo, orando en silencio. Su reinado había sido marcado por reformas poderosas. Había derribado ídolos, restaurado el altar del Señor y guiado a su pueblo a un tiempo de relativa calma. Pero esa mañana, una sombra se cernía en el horizonte. Mientras Asa meditaba en las promesas de Dios, un mensajero llegó corriendo, con el rostro desencajado y la respiración entrecortada. «¡Mi rey!», gritó el hombre cayendo de rodillas. «Noticias del sur. Un ejército como nunca antes se ha visto avanza hacia nosotros». Asa frunció el ceño, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «¿De qué hablas? ¿Quién se atreve a amenazar a Judá?». El mensajero tragó saliva antes de responder. «Es Zera el etíope. Dicen que lidera 1 millón de hombres y 300 carros de guerra. Vienen con sed de conquista, y su objetivo es arrasar con todo a su paso». El corazón de Asa latió con fuerza. 1 millón de hombres. Era un ejército imposible de enfrentar con las fuerzas de Judá. Pero en medio del temor, recordó las palabras que su abuelo le había enseñado. El que confía en el Señor no será derrotado. Con determinación, el rey se volvió hacia su pueblo y alzó la voz. «Preparen las defensas, pero más importante, preparen sus corazones. Hoy no lucharemos solo con espadas y escudos, sino con la fe en el Dios Todopoderoso». Mientras los soldados corrían a sus puestos y las mujeres y niños buscaban refugio, Asa se dirigió al templo. Allí, cayó de rodillas y clamó con toda su alma. «Oh Señor, no hay nadie como tú para ayudar al débil contra el fuerte. Ayúdanos, Señor, porque en ti confiamos. En tu nombre avanzamos contra esta inmensa multitud. Tú eres nuestro Dios. No permitas que el hombre prevalezca contra ti». El viento silbó entre las columnas del templo, como si el cielo mismo respondiera a su oración. Mientras tanto, a lo lejos, «Mi Señor», gritó uno de sus comandantes. «Las murallas de Judá están a la vista. Dicen que su rey, Asa, es un hombre de fe. ¿Crees que opondrá resistencia?». Zera sonrió con desdén. «Fe», dijo, escupiendo la palabra como si fuera veneno. «La fe no detiene espadas ni derriba murallas. Judá caerá, como han caído todos los que se han opuesto a mí». Mientras tanto, dentro de las murallas de Jerusalén, el pánico comenzaba a apoderarse del pueblo. Las madres abrazaban a sus hijos, los ancianos murmuraban oraciones y los soldados, aunque valientes, no podían ocultar el miedo en sus ojos. 1 millón de hombres. Era una fuerza imposible de contener. Pero en medio del caos, el rey Asa se mantuvo firme. Subió a las murallas y miró hacia el horizonte, donde el ejército de Zera se acercaba como una plaga. A su lado, uno de sus generales murmuró: «Mi rey, ¿qué haremos? No tenemos suficientes hombres para enfrentarlos». Asa respiró hondo y cerró los ojos por un momento. En su mente, recordó las palabras de Dios: «No temas, porque yo estoy contigo». Con una voz que resonó con autoridad, respondió: «No confiamos en nuestros números, ni en nuestras armas. Confiamos en el Señor, nuestro Dios. Él peleará por nosotros». Y entonces, en un acto de fe audaz, el rey Asa dio una orden que dejó a todos boquiabiertos. «¡Abran las puertas!». «¿Qué?», gritó el general incrédulo. «Mi rey,
Es una locura. No es locura, respondió Asa con calma. Es fe. Hoy, el mundo verá que no hay ejército más poderoso que el Dios de Israel. Las puertas de la ciudad se abrieron lentamente, y los soldados de Judá salieron, no con arrogancia, sino con una determinación inquebrantable. Al frente de ellos, el rey Asa levantó su espada y gritó: «¡Por el Señor y por Judá!». El ejército de Zera, al ver que las puertas se abrían, se detuvo por un momento, confundido. Zera mismo se rió con incredulidad. «¿Qué clase de locura es esta?», preguntó, mirando a sus comandantes. «¿Acaso piensan enfrentarnos con tan pocos hombres?». Pero lo que Zera no sabía era que, en ese mismo instante, algo extraordinario estaba por suceder. El ejército de Judá, aunque numéricamente insignificante frente al millón de soldados de Zera, avanzó con una determinación que solo la fe podía inspirar. Sus rostros no reflejaban miedo, sino una paz sobrenatural. El rey Asa caminaba al frente, con su espada en alto y su corazón lleno de confianza en el Señor. Zera, desde su carro de guerra, observó la escena con una mezcla de incredulidad y burla. «¿Estos pocos hombres piensan enfrentarnos?», preguntó a sus comandantes, riendo con desdén. «Avancen, acabemos con ellos de una vez». El ejército etíope rugió como una bestia desatada y comenzó a correr hacia las fuerzas de Judá. La tierra tembló bajo el peso de sus pasos, y el sonido de sus armas resonó como un trueno lejano. Pero justo cuando estaban a punto de chocar, algo inexplicable sucedió. De repente, el cielo se oscureció. Una densa neblina descendió sobre el campo de batalla, envolviendo a ambos ejércitos. Los soldados de Zera, confundidos, comenzaron a chocar entre sí, gritando en medio de la confusión. «No puedo ver nada», gritó uno de los comandantes etíopes. «Es una trampa», rugió otro. Mientras tanto, los hombres de Judá, aunque también rodeados por la neblina, sentían una paz inexplicable. Era como si una mano invisible los guiara, mostrándoles el camino. El rey Asa, con una voz que resonó como un trueno, gritó: «¡Adelante, hombres de Judá! ¡El Señor está con nosotros!». Y entonces, como si la neblina se abriera solo para ellos, los soldados de Judá avanzaron con precisión milagrosa. Atacaron con una fuerza sobrenatural, derribando a sus enemigos uno tras otro. Los etíopes, desorientados y aterrorizados, comenzaron a huir en todas direcciones. Zera, desde su carro, intentó mantener el control de la situación, pero incluso él se sintió abrumado por el caos. «Mantengan la formación», gritó, pero sus palabras se perdieron en el griterío. En medio de la confusión, un grupo de soldados de Judá logró llegar hasta el carro de Zera. El general etíope, al ver que la batalla estaba perdida, intentó huir, pero fue demasiado tarde. «¡Zera ha caído!», gritó uno de los soldados de Judá, levantando la espada en señal de victoria. El ejército etíope, al ver a su líder derrotado, entró en pánico total. Arrojaron sus armas y huyeron hacia el sur, perseguidos por los hombres de Judá. La victoria era completa, y todo gracias al poder de Dios. El campo de batalla, que horas antes había sido un lugar de caos y destrucción, ahora estaba en silencio. Los soldados de Judá, exhaustos pero llenos de alegría, comenzaron a recoger las armas y los despojos dejados por el ejército etíope. Habían obtenido una victoria tan grande que parecía imposible. Un pequeño ejército había derrotado a 1 millón de hombres. El rey Asa, con lágrimas de gratitud en los ojos, se arrodilló en medio del campo y levantó sus manos al cielo. «Gracias, Señor», gritó con voz temblorosa. «Hoy has mostrado tu poder y tu fidelidad. No hay Dios como tú». Los soldados, al ver a su rey adorando, se unieron a él. Uno por uno, cayeron de rodillas y comenzaron a alabar a Dios. Era un momento de humildad y gratitud, un recordatorio de que la victoria no había sido por su fuerza, sino por la mano poderosa del Señor. Mientras tanto, en Jerusalén, las noticias de la victoria comenzaron a llegar. Las mujeres, los niños y los ancianos, que habían estado orando en sus hogares, salieron a las calles con gritos de alegría. «El Señor ha salvado a Judá», gritaban mientras tocaban tambores y cantaban cánticos de alabanza. Cuando el rey Asa y sus hombres regresaron a la ciudad, fueron recibidos como héroes. Las calles estaban decoradas con flores, y el aroma de incienso y sacrificios llenaba el aire.
El pueblo de Judá sabía que esta victoria no era obra del hombre, sino de Dios. En el templo, Asa reunió a todo el pueblo para una ceremonia especial. Allí, frente al altar, el rey pronunció palabras que quedarían grabadas en los corazones de todos los presentes. Hoy hemos visto que el Señor es fiel. Él nos ha librado de un enemigo poderoso, no por nuestros méritos, sino por su misericordia. Recordemos este día y enseñemos a nuestros hijos que confiar en Dios es la mayor fortaleza que podemos tener. El pueblo respondió con un clamor unánime: Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en medio de la celebración, un mensajero se acercó al rey con noticias urgentes. Mi rey, dijo el hombre, con una expresión seria, hay rumores de que otros reinos han escuchado de nuestra victoria. Algunos se alegran, pero otros podrían ver esto como una amenaza. Asa frunció el ceño, sintiendo el peso de sus responsabilidades. Sabía que, aunque habían ganado una gran batalla, el camino por delante no sería fácil. Las noticias de la milagrosa victoria de Judá sobre el ejército de Zera el etíope se extendieron como un reguero de pólvora por toda la región. Reyes y gobernantes de naciones vecinas escucharon con asombro cómo un pequeño reino había derrotado a 1 millón de hombres. Algunos se maravillaron, otros sintieron envidia, y unos pocos comenzaron a maquinar planes en la oscuridad. En el palacio de Jerusalén, el rey Asa recibía informes de sus espías y mensajeros. Uno de ellos, un hombre de rostro curtido por el sol, se inclinó ante el rey y dijo: Mi señor, los reinos de Israel y Siria han comenzado a movilizar sus tropas. Temen que nuestra victoria sea una señal de que Judá busca expandirse. Asa suspiró, sintiendo el peso de la corona sobre su cabeza. Sabía que la paz que tanto había anhelado podría estar en peligro. Pero en lugar de ceder al temor, se aferró a la fe que lo había llevado tan lejos. No permitiremos que el miedo nos gobierne, dijo con firmeza. Si Dios estuvo con nosotros contra Zera, también estará con nosotros frente a cualquier otro enemigo. Mientras tanto, en las calles de Jerusalén, el pueblo seguía celebrando la victoria. Los mercados estaban llenos de gente, los niños jugaban sin preocupaciones, y los sacerdotes ofrecían sacrificios de gratitud en el templo. Pero entre la alegría general, algunos comenzaron a murmurar: ¿Por qué el rey no aprovecha esta victoria para expandir nuestro territorio?, preguntó un comerciante a sus amigos. Sí, respondió otro. Con el poder de Dios de nuestro lado, podríamos conquistar todas las naciones vecinas. Estas palabras llegaron a oídos de Asa, quien inmediatamente convocó a una reunión con sus consejeros. El pueblo comienza a olvidar que nuestra fuerza no está en las espadas, sino en el Señor, dijo el rey, con voz grave. Debemos recordarles que nuestra victoria no fue para glorificarnos a nosotros mismos, sino para glorificar a Dios. Uno de los consejeros, un hombre sabio y anciano, asintió con la cabeza. Tienes razón, mi rey, pero también debemos estar preparados. No podemos ignorar las amenazas que se ciernen sobre nosotros. Asa reflexionó por un momento antes de responder. Preparémonos, sí, pero no confiemos en nuestras propias fuerzas. Reforcemos las murallas, fortalezcamos nuestras defensas, pero sobre todo, fortalezcamos nuestra fe. Y así, mientras Judá se preparaba para los desafíos que vendrían, el rey Asa siguió buscando la guía de Dios. Pero en el horizonte, una nueva tormenta comenzaba a formarse. Mientras Judá celebraba su victoria y se preparaba para los desafíos futuros, en los palacios de los reinos vecinos se tejían planes oscuros. En Samaria, la capital de Israel, el rey Baasa convocó a sus consejeros en una reunión secreta. ¿Cómo es posible que un reino tan pequeño como Judá haya derrotado a 1 millón de hombres?, preguntó Baasa con los ojos llenos de envidia y temor. Si Asa puede hacer eso, ¿qué nos impide ser su próximo objetivo? Uno de sus consejeros, un hombre astuto y de voz suave, se inclinó hacia adelante. Mi rey, no debemos subestimar a Judá, pero tampoco debemos temerles. Si actuamos con sabiduría, podemos debilitarlos sin enfrentarlos directamente. ¿Qué sugieres?, preguntó Baasa, intrigado. El consejero sonrió con malicia. Cortemos sus rutas comerciales y fortifiquemos nuestras fronteras. Sin comercio, Judá se debilitará económicamente. Y si fortificamos la ciudad de Ramá,
Controlaremos el acceso a Jerusalén. Será un golpe estratégico que los dejará aislados. Baasa asintió, satisfecho con el plan. Háganlo. Que comiencen de inmediato. Mientras tanto, en Damasco, el rey de Siria también escuchaba las noticias con preocupación. Judá se está volviendo demasiado poderoso, murmuró, mirando un mapa de la región. Si no actuamos ahora, podrían convertirse en una amenaza para todos nosotros. En Jerusalén, el rey Asa comenzó a recibir informes inquietantes. «Mi rey», dijo uno de sus mensajeros, «las caravanas comerciales están siendo interceptadas. Los mercaderes dicen que las rutas hacia el norte están bloqueadas». Asa frunció el ceño, sintiendo la presión de la situación. Sabía que sin comercio, su pueblo sufriría, pero también sabía que no podía actuar impulsivamente. «Reúnan a los profetas y a los sabios», ordenó. «Necesitamos la guía del Señor en esto». Mientras los líderes de Judá se reunían para buscar la voluntad de Dios, un profeta llamado Hanani se acercó al rey con un mensaje directo. «Asa, el Señor te dice esto. Si confías en mí, yo estaré contigo. Pero si confías en tus propias estrategias y alianzas humanas, fracasarás». El rey Asa escuchó en silencio, sintiendo el peso de las palabras. Sabía que estaba en una encrucijada. Podía confiar en Dios y buscar su guía, o podía tomar el camino fácil y formar alianzas con otros reinos. El rey Asa se encontraba en una de las decisiones más difíciles de su reinado. Las palabras del profeta Hanani resonaban en su mente. «Si confías en mí, yo estaré contigo. Pero si confías en tus propias estrategias y alianzas humanas, fracasarás». Sin embargo, la presión era abrumadora. Las rutas comerciales estaban bloqueadas, el pueblo comenzaba a inquietarse, y los reinos vecinos parecían estar conspirando contra Judá. En una reunión con sus consejeros, Asa escuchó las opiniones divididas. «Mi rey», dijo uno de sus generales, «debemos formar una alianza con Siria. Ellos tienen un ejército poderoso y podrían ayudarnos a contener a Israel». «No», respondió otro consejero. «Si nos aliamos con Siria, perderemos la confianza de Dios. Recordemos lo que sucedió con Zera el etíope. Fue el Señor quien nos dio la victoria, no nuestras propias fuerzas». Asa se quedó en silencio, reflexionando. Sabía que la decisión que tomara en ese momento definiría el futuro de su reino. Finalmente, con un suspiro, se levantó y dijo: «Preparen una embajada. Iremos a Damasco y buscaremos una alianza con Siria». Los consejeros intercambiaron miradas de sorpresa, pero nadie se atrevió a contradecir al rey. Sin embargo, el profeta Hanani, que había estado escuchando en silencio, se acercó a Asa con tristeza en los ojos. «Mi rey, has cometido un error. Al confiar en los hombres en lugar de en Dios, has perdido la oportunidad de ver su poder una vez más». Asa, en un arrebato de frustración, ordenó que encarcelaran a Hanani. «Basta», gritó. «No necesito profetas que me critiquen. Necesito soluciones». Mientras la embajada partía hacia Damasco, el pueblo de Judá comenzó a sentir un cambio en el aire. Algo no estaba bien. Aunque la alianza con Siria trajo un alivio temporal, las consecuencias de esta decisión pronto se harían evidentes. La alianza con Siria trajo un alivio temporal a Judá. Las rutas comerciales se reabrieron, y el rey Baasa de Israel detuvo sus avances hacia el sur, temiendo una confrontación con las fuerzas combinadas de Judá y Siria. Sin embargo, el precio de esta alianza fue alto. En Jerusalén, el pueblo comenzó a notar cambios en el comportamiento de su rey. Asa, que antes era conocido por su humildad y su fe inquebrantable, ahora parecía más distante y preocupado. Las visitas al templo se hicieron menos frecuentes, y las decisiones del rey comenzaron a basarse más en la política que en la guía divina. Un día, mientras Asa caminaba por los jardines del palacio, se encontró con su hijo, Josafat, un joven de corazón noble y lleno de fe. «Padre», dijo Josafat, «he escuchado rumores de que el profeta Hanani está encarcelado. ¿Es cierto?». Asa evitó la mirada de su hijo. Hanani habló fuera de lugar. No podía permitir que sus palabras sembraran dudas en el pueblo. Josafat frunció el ceño, preocupado. «Pero, padre, ¿y si tenía razón? ¿Y si al confiar en Siria hemos perdido la protección de Dios?». El rey Asa se quedó en silencio por un momento,
sintiendo el peso de las palabras de su hijo. Pero antes de que pudiera responder, un mensajero llegó corriendo con noticias urgentes. «¡Mi rey!», gritó el hombre jadeando. «Las tropas sirias han comenzado a saquear las ciudades fronterizas. Dicen que es el precio por nuestra alianza». Asa palideció. La alianza que había creído que los salvaría ahora los estaba poniendo en peligro. En ese momento, recordó las palabras de Hanani. «Si confías en tus propias estrategias y alianzas humanas, fracasarás». Con el corazón apesadumbrado, Asa se dirigió al templo. Allí, cayó de rodillas y clamó: «Señor, he cometido un error. He confiado en los hombres en lugar de en ti. Por favor, perdóname y guía a tu pueblo una vez más». Pero esta vez no hubo respuesta. El silencio en el templo era ensordecedor. El rey Asa permaneció de rodillas en el templo durante horas, clamando por una respuesta, por una señal, por cualquier indicio de que Dios lo había perdonado. Pero el silencio era absoluto. El arca del pacto, que antes parecía irradiar la presencia divina, ahora parecía fría y distante. Finalmente, Asa se levantó, con el corazón pesado y la mente llena de dudas. Sabía que había cometido un grave error al confiar en las alianzas humanas en lugar de en Dios, pero no sabía cómo repararlo. Al salir del templo, se encontró con su hijo, Josafat, quien lo esperaba con una expresión de preocupación. «Padre», dijo Josafat, «he estado orando por ti y por nuestro pueblo. Creo que hay una manera de rectificar esto, pero requerirá humildad y arrepentimiento verdadero». Asa miró a su hijo, esperanzado. «Dime, hijo, ¿qué debo hacer?». Josafat tomó un respiro profundo antes de responder. «Debes liberar al profeta Hanani y pedirle perdón. Luego, reúne al pueblo y confiesa tu error delante de todos. Solo así podremos restaurar nuestra relación con Dios». El rey Asa asintió lentamente. Sabía que su hijo tenía razón, pero el orgullo le pesaba como una losa. Liberar a Hanani y confesar su error delante de todo el pueblo sería una humillación pública, pero también era la única manera de demostrar un arrepentimiento verdadero. «Hazlo», dijo finalmente. «Libera a Hanani y convoca al pueblo en la plaza principal». Horas más tarde, el pueblo de Judá se reunió en la plaza, murmurando entre sí sobre lo que estaba sucediendo. Cuando Asa subió al estrado, todos guardaron silencio. El rey, con lágrimas en los ojos, comenzó a hablar. «Pueblo de Judá, he fallado. He confiado en las alianzas humanas en lugar de en nuestro Dios. He encarcelado a un profeta por decirme la verdad. Hoy reconozco mi error y pido perdón, no solo a Dios, sino a todos ustedes». El profeta Hanani, liberado de su celda, se acercó al estrado y colocó una mano sobre el hombro de Asa. «El Señor ve tu arrepentimiento, Asa. Aunque las consecuencias de tus acciones aún deben enfrentarse, tu humildad ha abierto la puerta para su misericordia». El pueblo, conmovido por las palabras de su rey, comenzó a orar en voz alta, pidiendo la guía y el perdón de Dios. Pero en medio de la oración, un mensajero llegó con noticias urgentes. «¡Mi rey!», gritó. «Las tropas sirias han cruzado nuestras fronteras y avanzan hacia Jerusalén». Las noticias de que las tropas sirias avanzaban hacia Jerusalén cayeron como un rayo en medio de la reunión del pueblo. El miedo se apoderó de muchos, pero el rey Asa, fortalecido por su reciente humillación y arrepentimiento, se mantuvo firme. «Pueblo de Judá», gritó, levantando las manos para calmar a la multitud. «No teman. Hoy hemos confesado nuestros errores y hemos vuelto a Dios. Él no nos abandonará». El profeta Hanani se acercó al rey y le dijo en voz baja: «Asa, esta es tu prueba. Si confías en Dios ahora, verás su poder una vez más». Asa asintió y con determinación ordenó a sus generales que prepararan las defensas de la ciudad. Pero esta vez, en lugar de confiar en sus propias estrategias, convocó a los sacerdotes y levitas para que guiaran al pueblo en oración y adoración. «Hoy no lucharemos solo con espadas y escudos», dijo Asa. «Hoy lucharemos con fe». Mientras las tropas sirias se acercaban, algo extraordinario comenzó a suceder. El cielo, que había estado despejado, se llenó de nubes oscuras. Un viento fuerte comenzó a soplar, y los soldados sirios, acostumbrados a las batallas convencionales, se detuvieron, confundidos. «¿Qué está pasando?»,
preguntó el comandante sirio, mirando hacia el cielo con temor. De repente, un rayo cayó cerca de las tropas sirias, seguido por un trueno ensordecedor. Los caballos relinchaban y los soldados comenzaron a entrar en pánico. «¡Es una señal!», gritó uno de los soldados. «¡El Dios de Judá está con ellos!». El pánico se extendió como un reguero de pólvora entre las filas sirias. Sin necesidad de que los hombres de Judá levantaran una sola espada, el ejército enemigo comenzó a huir en desbandada. En las murallas de Jerusalén, el rey Asa y su pueblo observaron con asombro cómo el enemigo se retiraba. «El Señor ha peleado por nosotros», gritó Asa, con lágrimas de gratitud en los ojos. «Bendito sea su nombre». El pueblo estalló en cánticos de alabanza, y el templo resonó con el sonido de las trompetas y los tambores. Era una victoria milagrosa, una demostración del poder de Dios y de la importancia de confiar en Él. Después de la milagrosa retirada de las tropas sirias, Judá entró en un período de paz y reflexión. El rey Asa, profundamente conmovido por lo sucedido, dedicó tiempo a fortalecer su relación con Dios y a guiar a su pueblo en el camino de la fe. En una reunión especial con los líderes del pueblo, Asa compartió las lecciones que había aprendido. Hemos visto que el poder de Dios es infinito, pero solo se manifiesta cuando confiamos plenamente en Él. No debemos repetir el error de buscar soluciones humanas antes de buscar su guía. El profeta Hanani, ahora un consejero cercano al rey, añadió: «Esta victoria no fue solo para salvarnos de nuestros enemigos, sino para recordarnos que Dios es fiel. Si permanecemos fieles a Él, Él permanecerá con nosotros». El pueblo de Judá, inspirado por las palabras de su rey y del profeta, comenzó a vivir de manera diferente. Las familias se reunían para orar, los sacerdotes enseñaban la ley de Dios con mayor fervor, y las fiestas religiosas se celebraban con una alegría renovada. Sin embargo, no todos estaban contentos con estos cambios. Algunos líderes, acostumbrados a las viejas formas de hacer las cosas, murmuraban en privado. «¿Por qué debemos depender tanto de Dios?», preguntó uno de ellos. «Tenemos un ejército fuerte y aliados poderosos. Podemos defendernos solos». Estas palabras llegaron a oídos de Asa, quien decidió abordar el tema directamente. «El día que olvidemos que nuestra fuerza viene del Señor, ese día comenzaremos a perderlo todo», dijo con firmeza. «No cometamos el mismo error 2 veces». Pero a pesar de las advertencias, las semillas de la duda ya habían sido sembradas en algunos corazones. Aunque la mayoría del pueblo de Judá abrazó el llamado a la fe y la dependencia de Dios, algunos líderes y ciudadanos comenzaron a cuestionar las decisiones del rey Asa. Las murmuraciones, al principio sutiles, se hicieron cada vez más fuertes. «¿Por qué no aprovechamos nuestra victoria para expandir nuestro territorio?», preguntó un comerciante influyente en una reunión secreta. «Con el poder que tenemos ahora, podríamos dominar a nuestros vecinos». «Sí», añadió otro. «El rey Asa habla mucho de fe, pero la fe no llena los graneros ni fortalece las murallas». Estas palabras, aunque pronunciadas en privado, comenzaron a extenderse como un virus. Algunos soldados, cansados de la aparente pasividad del rey, empezaron a cuestionar su liderazgo. El profeta Hanani, al enterarse de estas murmuraciones, se acercó al rey Asa con preocupación. «Mi rey, el enemigo no siempre viene de fuera. A veces, la mayor batalla se libra dentro de nuestros propios muros». Asa, aunque preocupado, mantuvo la calma. «No permitiré que la división destruya lo que Dios ha construido», dijo. «Reuniré al pueblo y les recordaré quién nos ha traído hasta aquí». En una gran asamblea en la plaza principal, Asa se dirigió a su pueblo con palabras llenas de pasión. «Pueblo de Judá, no olviden lo que Dios ha hecho por nosotros. Él nos libró de Zera el etíope y de las tropas sirias. Si nos mantenemos fieles a Él, nadie podrá derrotarnos. Pero si permitimos que la duda y la división entren en nuestros corazones, seremos nosotros mismos quienes nos destruyamos». Aunque muchos se sintieron inspirados por las palabras de su rey, otros las recibieron con escepticismo. Las semillas de la duda ya habían echado raíces, y sería cuestión de tiempo antes de que dieran fruto. Las semillas de duda y descontento que habían sido sembradas en el corazón de algunos líderes y ciudadanos de Judá comenzaron a dar frutos amargos. Aunque el rey Asa había hecho todo lo posible por mantener a su pueblo unido en la fe, las murmuraciones y las críticas no cesaban.
En una reunión secreta, un grupo de líderes influyentes discutía sus planes. El rey Asa ha debilitado a Judá con su dependencia excesiva de Dios, dijo uno de ellos. Es hora de tomar el control y guiar a nuestro pueblo hacia un futuro de poder y prosperidad. Pero, ¿cómo lo haremos?, preguntó otro. El pueblo todavía lo respeta. Necesitamos una crisis, respondió el primero. Algo que demuestre que su fe es inútil. Mientras tanto, en el palacio, el rey Asa recibía informes inquietantes. Mi rey, dijo uno de sus consejeros, hay rumores de que algunos líderes están conspirando contra ti. Dicen que tu dependencia de Dios ha debilitado a Judá. Asa suspiró, sintiendo el peso de la traición. No puedo creer que después de todo lo que hemos vivido, todavía haya quienes duden del poder de Dios. El profeta Hanani, que estaba presente, se acercó al rey. Mi rey, esta es una prueba más grande que cualquier ejército que hayamos enfrentado. La división interna es el enemigo más peligroso. Asa asintió, sabiendo que tenía que actuar con sabiduría. Reuniré a los líderes y les hablaré directamente. No permitiré que la división destruya lo que Dios ha construido. En una reunión con los líderes del pueblo, Asa se dirigió a ellos con firmeza. He escuchado rumores de descontento y conspiración. Les recuerdo que Judá ha prosperado porque hemos confiado en Dios. Cualquier intento de dividirnos será tratado con la severidad que merece. Aunque algunos líderes bajaron la mirada, avergonzados, otros la mantuvieron con desafío. La división era palpable, y el rey Asa sabía que esta batalla no se ganaría con espadas, sino con sabiduría y fe. La división en Judá llegó a un punto crítico cuando un grupo de líderes rebeldes, cansados de lo que consideraban la excesiva dependencia del rey Asa en Dios, decidió actuar. Planeaban un golpe pacífico, convenciendo al pueblo de que era hora de cambiar de liderazgo y adoptar una estrategia más práctica para asegurar el futuro del reino. El rey Asa, al enterarse de los planes de los rebeldes, se reunió con sus consejeros más leales y con el profeta Hanani. No podemos permitir que esta división destruya a Judá, dijo Asa con determinación, pero tampoco podemos actuar con ira o violencia. Debemos mostrar que la fe y la unidad son nuestro mayor poder. El profeta Hanani asintió. El Señor te ha dado sabiduría, Asa. Usa esta crisis para demostrar que confiar en Él no es una debilidad, sino nuestra mayor fortaleza. Asa convocó a una gran asamblea en la plaza principal de Jerusalén. Allí, frente a todo el pueblo, incluyendo a los líderes rebeldes, habló con el corazón en la mano. Pueblo de Judá, hoy enfrentamos una amenaza mayor que cualquier ejército enemigo, la división entre nosotros. Pero les recuerdo que no fue por nuestras fuerzas que derrotamos a Zera el etíope o hicimos huir a las tropas sirias. Fue por el poder de Dios. Si permitimos que la duda y el descontento nos dividan, seremos nosotros mismos quienes destruyamos lo que Él ha construido. Los líderes rebeldes, sorprendidos por la sinceridad y la firmeza de Asa, bajaron la mirada. Uno de ellos, un hombre llamado Eliab, dio un paso al frente. Mi rey, dijo, con voz temblorosa, tal vez hemos estado equivocados. Hemos permitido que el miedo y la ambición nublen nuestro juicio. Asa extendió su mano hacia Eliab. No es tarde para rectificar. Judá es fuerte cuando estamos unidos, no solo en cuerpo, sino en espíritu. El pueblo, conmovido por las palabras de su rey, comenzó a aplaudir y a cantar alabanzas a Dios. Los líderes rebeldes, uno por uno, se arrodillaron ante Asa, pidiendo perdón y renovando su lealtad. Después de superar la crisis interna, Judá entró en una era de paz y prosperidad sin precedentes. El rey Asa, fortalecido por las pruebas que había enfrentado, dedicó el resto de su reinado a consolidar la fe y la unidad de su pueblo. Las murmuraciones y las divisiones quedaron atrás, y Judá se convirtió en un ejemplo de lo que ocurre cuando un pueblo confía plenamente en Dios. Asa fortaleció las ciudades, construyó fortalezas y aseguró las fronteras, pero siempre recordó que la verdadera fortaleza de Judá no estaba en sus muros, sino en su relación con el Señor. Bajo su liderazgo, el pueblo celebró fiestas religiosas con gran alegría, y los sacerdotes enseñaron la ley de Dios a las nuevas generaciones. Un día, ya anciano, Asa llamó a su hijo Josafat, quien había crecido viendo la fe de su padre en acción. «Hijo mío», dijo Asa,
tomando las manos de Josafat. El mayor legado que te dejo no es un reino fuerte, sino una fe inquebrantable. Nunca olvides que el éxito no depende de nuestras fuerzas, sino de nuestra confianza en Dios. Josafat, con lágrimas en los ojos, asintió. Lo prometo, padre. Guiaré a Judá con la misma fe que tú has demostrado. Cuando Asa finalmente partió de este mundo, todo Judá lloró su pérdida, pero celebró su legado. Había sido un rey que, a pesar de sus errores, supo humillarse, rectificar y guiar a su pueblo de vuelta a Dios. Y así, la historia de Asa y Judá se convirtió en un recordatorio eterno. Cuando confiamos en Dios, incluso lo imposible se vuelve posible.